Gracias a Dios por esta nueva oportunidad de la cual podemos disponer para compartir la palabra de Dios en esta ocasión. Gracias por escucharnos y vernos, y gracias por hacer un espacio, un lugar en su hogar para recibir esta palabra que considero y espero que sea de bendición, de edificación y de provecho espiritual sobre todo. El tema que quiero compartir con ustedes suena común, pero el tema es la carrera cristiana. Y hay un primer pasaje donde quiero basarme, que está en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículos 24 al 27. Leyendo allí en estos versículos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, encontramos que dice así: ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, dice el apóstol Pablo, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como a quien golpea en el aire, sino que golpeo, dice Pablo, mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Este último versículo ofrece cierta dificultad de interpretación, sin duda. Hay quienes dicen, bueno, resulta que aquí el apóstol está dejando entrever que era un asceta, es decir, que alguien que acostumbraba a autoflagelarse o golpearse con tal de disciplinar o someter su naturaleza carnal, diríase. Por supuesto está hablando de disciplina, pero está hablando del buen ejemplo. Sí, que él debía mantener y compartir con otros cristianos, con otros creyentes. Sí, porque el versículo no se refiere a perder la salvación propiamente dicha, sino el hecho de no ser o de no estar en las condiciones adecuadas para seguir dando el testimonio que era necesario. Bien, por lo que podemos notar aquí en estos versículos que hemos leído, la vida del cristiano se ilustra con una imagen de una carrera. Ningún otro privilegio debe hacernos perder la recompensa eterna. Ninguna otra cosa. Hay cosas nobles, hay cosas justas, hay cosas buenas en esta vida. Sin embargo, tiene prioridad el hecho de tener una y desarrollar una verdadera vocación en cuanto a el seguimiento a Cristo. El apóstol Pablo ilustra esto de los famosos juegos, en su momento famosos juegos deportivos griegos. Y bueno, las competiciones se daban allí en Grecia y los competidores debían disciplinarse. Hasta nuestros días, bueno, en los Juegos Olímpicos puede notarse como son otro tipo de disciplinas, se diría, otra clase de entrenamientos, quizás más sofisticados, más prolongados, pero tenemos, ¿verdad?, ilustrado hasta nuestros días lo que debe prepararse, cómo debe y en qué condiciones debe estar un atleta, ¿verdad?, y que desea
competir realmente y sobre todo ganar. Hoy se ve que pueden encontrar premiación o recompensa aún el tercer puesto, el tercer lugar. Pero aquí encontramos cómo era una sola persona la que obtenía el premio o la recompensa. ¿Qué necesitamos nosotros, por así decirlo? ¿Qué necesitaría un atleta cristiano? Hay 4 cosas importantes que podríamos citar, ¿verdad? Y que son fundamentales. Esto es, necesitamos la disciplina especial de la oración. Sí, necesitamos la oración. Necesitamos el estudio bíblico. Necesitamos la adoración. Necesitamos la negación personal. Sí, dijo el Señor, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo y sígame tomando su cruz cada día. Sí, esto es. La oración es fundamental, es indispensable. Es la comunión que mantenemos y desarrollamos con el Señor, desde luego. El estudio bíblico, sí, constante, permanente, diario, sí, a modo de profundizar no solo nuestros conocimientos con respecto a las cosas de Dios, a las cosas eternas, sino también con el hecho de disciplinarnos en cuanto a su estudio y consideración, reflexión y meditación constante. La adoración a Dios, cuán importante es, cuán fundamental es adorar a Dios. Sí, ¿por qué? Porque hemos sido llamados, hemos sido escogidos para adorarle, para exaltarle, para bendecirle. Y creo que esto es también importante. Y la negación personal, como lo estamos diciendo, también es fundamental. Aquellos atletas debían abstenerse aún de buenas cosas, ya lo he mencionado. Y, sin embargo, bueno, cosas que tenían que ver con el romper su dieta o el no desvelarse, ¿sí? Estar puntuales en los momentos de entrenamiento, ¿sí? Seguir al pie de la letra las reglas, las indicaciones de los instructores, en fin, ¿sí? Si uno, aquí da a entender claramente el pasaje que hemos leído, que uno era el que llegaba, finalmente, uno era el vencedor. No había segundo o tercero lugares. No lo había. Y esto llama la atención porque una sola persona, un solo atleta era el que llegaba finalmente a la meta y recibía, ¿verdad? La recompensa. ¿Cuál era la recompensa? Ya sea una corona de laurel o era algo, ¿verdad? Que perecía o que se marchitaba, una corona de olivo, y que, bueno, solo podía conservarla por unos días, diría, en condiciones. Al poco ya empezaba a marchitarse, ni para tenerla como colección o guardarla como un trofeo. No podía ser, tenía que tirarla, tenía que desecharla, y quedaba solamente el recuerdo, ¿verdad? De su triunfo, de su victoria. Sí, entonces, como cristianos, estamos en una carrera mucho mejor, es de suponer, que la que aquellos ejercitaban o llevaban a cabo. Nosotros somos considerados para el Señor, así como hay ilustraciones que nos colocan como, digamos, como soldados del Señor, también hay pasajes donde podemos ver que están respaldando esto como para identificarnos como atletas. Sí, así que tenemos que avanzar, tenemos que correr, tenemos que
obtener el premio. Sí, y nosotros podemos lograrlo, por supuesto. Para tener una corona eterna hay que esforzarse, hay que disciplinarse, hay que abocarse a la búsqueda de las cosas eternas, desde luego. Y aquí no solo uno de nosotros, son muchos los cristianos que van en esta carrera avanzando. Son muchos, miles, diría, miles. A través del tiempo, a través de la historia, muchos miles de cristianos han logrado, han llegado a la meta, pero otros van o vamos avanzando. Sí, y todos tenemos la misma posibilidad en el Señor, la misma posibilidad de llegar, de vencer, de ser victoriosos, de obtener el premio, la recompensa. Sí, así que somos nosotros los que debemos esforzarnos, somos nosotros los que debemos tener mucho cuidado en no salirnos, ¿verdad?, de esta disciplina. Y así como la meta y propósito no debemos perderla en ningún momento, no debemos perder ese propósito. Desde que el Señor nos llamó, iniciamos esta carrera. Vamos avanzando ciertamente y hemos ya avanzado considerablemente si es que no nos hemos detenido en algún momento a cierta altura, en cierto tiempo, pero tenemos que continuar la carrera. El ejemplo y el buen testimonio son indispensables, ¿sí?, para no ser descalificados, como dice el apóstol Pablo ahí en el versículo que ya leíamos, el versículo 27. Sí, es importante que tengamos en cuenta esto. De lo contrario, sí podríamos ser descalificados. Tenemos que resistir las pruebas. Vamos a otro pasaje también importante dentro de este tema. Allí en el capítulo 12 de la carta a los Hebreos, tenemos que el escritor sagrado se ocupa también de ilustrar la carrera del cristiano. Sí, tenemos allí Hebreos 12, versículos 1 al 4, que dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos, dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Sí, dice el versículo 3 todavía: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Aquí tenemos lo que es a manera de una propuesta para los corredores, para los que vamos avanzando dentro de esto. Sí, tenemos que resistir la prueba, tenemos que seguir adelante, debemos continuar aun y cuando sea difícil avanzar. Sí, aunque sea difícil avanzar. Estos cristianos estaban atravesando los lectores en su momento, a los cuales se dirige el escritor de la carta a los Hebreos, y el nombre lo dice, eran comunidades o grupos pequeños distribuidos en algunas regiones que habían decidido seguir adelante en el camino de Dios, por supuesto en el Evangelio de Jesucristo, y que ellos tenían que mantenerse firmes y constantes
a pesar de las pruebas, a pesar de las luchas, a pesar de las adversidades, ellos tenían que seguir firmes y determinados hasta llegar a la meta. Y bueno, estaban atravesando estos cristianos por diversas dificultades y aún persecuciones por amor a Cristo. Sí, estaban siendo perseguidos. Algunos de ellos se veían tentados a darse por vencidos, sí, a dar marcha atrás, pero el escritor los insta para que ellos no pierdan de vista la meta. Sí, el escritor los anima a continuar, desde luego, y les comparte algo importante para que continúen avanzando. Sí, ¿qué es esto importante que el escritor les comparte a ellos? Aquí en la primera parte del versículo 1, ya hemos leído Hebreos 12, del 1 al 4, ellos debían mirar hacia atrás. Y alguien diría, bueno, pero ¿cómo va a ser que lo mejor es seguir adelante y mirar hacia adelante? Prosigo a la meta, dijo Pablo, el apóstol, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Aquí, ¿cómo puede ser la propuesta de que ellos debían mirar hacia atrás? Bueno, pensar en los creyentes victoriosos del capítulo que antecede, el capítulo 11. En esta lista del capítulo 11 de Hebreos no aparecen, por cierto, todos los héroes así llamados o identificados, los héroes de la fe. No aparecen, no están todos, pero sí los más notables o los más sobresalientes o los que el Espíritu Santo consideró incluir allí como motivo de inspiración para nosotros, desde luego. Sí, así que en esta mención, en esta relación de héroes de la fe, ellos tenían que mirar. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. He allí lo que el escritor les hace mención. Pensar en los creyentes victoriosos, los que ya les habían antecedido. Y por supuesto, si recordamos algunos o todos los nombres de este capítulo 11, se refiere a héroes de la fe del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Sí, como vencedores. Sí, ellos ya habían ganado la carrera y ahora estaban ya en calidad de victoriosos, vencedores, y el cuadro a manera de ilustración, sí, es una ilustración la que aquí se toma o aquí se presenta, es la de una arena o la de un estadio, sí. Y aquí notemos claramente cómo están ilustrándose eso. Los espectadores, ellos son los espectadores, los héroes de la fe. Ellos son los espectadores. Ellos, por así decirlo, insisto, es una ilustración. Ellos como si nos estuvieran mirando, como si estuvieran al tanto para ver qué pasos damos o cómo vamos avanzando, sí, en el camino de Dios. Sí. Los corredores, bueno, dentro de esta misma ilustración, los corredores son los creyentes, somos nosotros los creyentes que atraviesan o atravesamos diversas pruebas. Todos, sin duda, atravesamos diversas pruebas. La fidelidad de los santos del pasado es un estímulo para nosotros. Es su fidelidad, su consagración, su obediencia, su dedicación, su perseverancia, su esfuerzo, su renunciamiento acerca de muchas cosas con tal de avanzar, con tal de ganar, con tal de obtener la victoria. Sí, hay muchas cosas que reconocer de ellos, de cada uno de ellos, por supuesto. Sí, y de esto se desprende una verdad, algo importante también. No estamos solos en esta carrera, en este luchar constante. No estamos solos, no avanzamos solos.
Sí, hay muchos otros que corren a la par con nosotros, aunque no los veamos o no los tengamos cerca. Hay muchos otros que ya ganaron la victoria, sí, y nosotros no somos los primeros, no somos los primeros en haber tomado esta dirección, esta carrera. Muchos otros lo han hecho y si ellos han ganado y si ellos lo lograron, también nosotros podemos lograrlo con la ayuda de Dios. Sí, a pesar de los problemas que pudiéramos estar enfrentando, sí, muchos han participado en esta carrera y démonos cuenta que si ellos, con la ayuda de Dios, con dedicación, con su consagración, con esfuerzo, lo lograron, también nosotros, con la ayuda del Señor, lo lograremos. Sí, ese es un gran legado inspirador para nosotros. Es un gran legado, sin duda. Es un gran ejemplo motivador para cada uno. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Sí, necesitamos ser estimulados y hay cosas legítimas y esta es una de ellas con las cuales nosotros podemos ser motivados e inspirados. Ahora, las condiciones para ganar. En el inciso B, por así decirlo, del versículo 1, estamos 12:1 de Hebreos, dice en la segunda parte, dice, despojémonos, ahí está, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahí está, despojémonos de todo pecado, es la propuesta. No está nada fácil, no. Aquí es algo bastante especial que va a requerir renunciamiento, negación de sí mismo, ¿sí? Y de cualquier otra cosa que nos pudiera estorbar o nos pudiera impedir o nos pudiera dificultar el correr con libertad. Sí, con ligereza. Debemos avanzar con paciencia, ya lo he leído allí, con paciencia y no perder de vista el objetivo. Esto es lo más importante, mantener siempre nuestra mirada en Cristo. ¿Cuán importante es esto para todos, sin excepción, para todos nosotros? Cristo es nuestro modelo inspirador. El versículo 2 es lo que señala aquí, el versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, dice, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él ya ha recorrido, lo sabemos, por supuesto. Él ya ganó, ya triunfó. Desde el punto de vista humano, Él vistió nuestra naturaleza y estuvo acá dispuesto a iniciar esta carrera, a correrla con éxito y llegó finalmente a la meta. Él triunfó y la ha conquistado para nosotros. La obtención del triunfo de Jesús, Él mismo lo comparte con nosotros y nos estimula para que nosotros corramos a la semejanza suya y avancemos. Él es el autor, Él es el pionero, Él es el líder, Él es el explorador, Él es el consumador de nuestra fe. ¿Cuántas cosas significa y cuántas cosas contiene el hecho de creer y de confiar en Jesús y depender de Él en lo más posible? Sí, lo sabemos, debemos saberlo y recordarlo siempre para no perderlo de vista. Él va delante de nosotros o está delante de nosotros. Sí, Él puede llevarnos a una victoria segura. Esto es una verdad, es un hecho. Y encontramos allí lo que ya leía en el versículo 2,
pero en la parte B del versículo que debemos aprender de él. Debemos aprender de él. Él tenía una meta, por cierto. Él tenía una meta, solo una meta, lograr el objetivo, el propósito para el cual había sido enviado por el Padre a esta tierra, ¿sí? Y presentar un día, como Él lo está haciendo, lo está logrando, diría, y lo va a lograr finalmente, presentar un día una iglesia también victoriosa ante el Padre Celestial. Sí, de las obtenciones, de las recompensas, de los estímulos, del gozo, de la satisfacción de Cristo, esta es una principal. Sí, el presentar al Padre lo que Él mismo, con su esfuerzo, y que digo, con su sacrificio allá en la cruz del Calvario, ganó para sí, desde luego. Y en el versículo 3, encontramos que Él batalló contra el pecado. Dice así el versículo 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Tengamos en cuenta esto, es muy importante. Fue a la cruz y allí dio su vida, allí entregó su vida y se levantó victorioso de entre los muertos, como ya lo sabemos. Y esto marcó, por supuesto, algo trascendental, su resurrección. El hecho de que Él venció la muerte garantiza también para nosotros el obtener completa y total victoria en el Señor. Si vayamos sin titubear, sin apartar nuestra mirada de Él, esto es importante. Sí, y lo enfatizo dentro de esta exposición, ¿verdad? A propósito, tenemos que mantener nuestra mirada. Somos exhortados a continuar la carrera. Así como Cristo no se rindió, tampoco nosotros debemos rendirnos. Esto es la convicción, este es el lema principal que nosotros hemos de adoptar. Y finalmente el versículo 4 dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. La mayoría de nosotros, sí, no corremos en la misma pista que el Señor Jesús corrió. Y lo digo en razón de que Él fue martirizado, finalmente muerto, sí, por causa del Evangelio, sí, por causa, la gran y maravillosa y única y excelsa causa de la redención, sí, para obtener la redención, sí. Y aunque ha habido en la historia el registro de muchos mártires que dieron en su momento, en su oportunidad, su vida, ofrendaron su vida en aras de esta causa gloriosa. Sin embargo, muchos otros no así. Han militado, han corrido, finalmente han ganado, pero no se vieron expuestos, no estuvieron expuestos a la muerte, al martirio, sí. Y debemos pues dar gracias a Dios por cuantos sí lo han hecho y sí lo hicieron en el pasado, porque Dios así lo permitió, y nosotros dar gracias porque Dios tiene un propósito, el mismo propósito, pero con diferente perfil en cuanto a no pedir precisamente el hecho de sacrificar u ofrendar nuestra vida por causa del Evangelio. Es probable que el martirio no sea nuestra parte, no sea precisamente lo que experimentemos, pero aún así debemos mantenernos constantes y fieles. Tal vez nuestra tarea será vivir por Él, por el Señor Jesucristo, no morir por Él precisamente. Así que démosle gracias a Dios de todos modos. Aún así, el secreto es mirar a Jesús, no apartar nuestra mirada de Él. Debemos apartar los ojos de nosotros mismos. Sí, dice
Pablo que él no tenía confianza en sí mismo, es decir, no ponía su confianza en sí mismo, él ponía su confianza en el Señor. Y qué digo, aún en otras personas, aún por su calidad humana o espiritual, o su vida dedicada y consagrada. Me llama la atención que el apóstol Pablo, cuando escribe en su primera carta, en el capítulo 1 de la carta a los hermanos de Tesalónica, les hace notar eso precisamente y le recomienda el gran consejo. ¿Por qué? Porque esos hermanos y otros muchos, aún después de ellos, hasta nuestros días, acostumbran casi por inercia, de manera inconsciente, muchos recién se convierten al Señor, empiezan a poner su mirada en aquel que los evangelizó, en aquel que les explicó el Evangelio o los llevó a Cristo, y empiezan a seguirlos, a imitar sus pasos. No digo que esto sea malo, pero tiene sus inconvenientes. ¿Por qué? Porque en la primera falla, en el primer error, en el primer defecto que pudieran encontrar y que es probable que lo encuentren, en la primera deficiencia que vean en ese cristiano al cual imitan, al cual han puesto como su ideal aquí, ellos mismos van a caer o van a fracasar o se van a desanimar. Así que es mejor, es preferible poner nuestra mirada en el Señor y poner en Cristo, en Él solamente. En conclusión, luego entonces, para nosotros es necesario que no olvidemos esta exhortación. Sí, aquí está claramente definida. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia o que nos rodea. Despojémonos. Sí, una exhortación. Y el hecho de esforzarnos. Sí, correr con paciencia. Oh, cuán importante es esto. Correr con paciencia. La carrera cristiana, alguien lo ha dicho ya, más que ser una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Sí, no se trata de llegar precisamente primero, sino el llegar finalmente. Esto es importante. La exhortación ahí está, el esforzarnos también está incluido y tomar en cuenta el incentivo. Todos los que nos han antecedido y que terminaron su carrera como personas fieles en el Señor, son nuestro motivo de inspiración. Es un incentivo, más bien, un estímulo para cada uno de nosotros. Y allí precisamente la inspiración de todos nosotros es mirar siempre a Jesús. No perderlo de vista. Mantener nuestra mirada en Él es algo indispensable. Yo creo que es el secreto precisamente del avanzar, del poder correr de manera efectiva esta carrera. Así que yo espero que con la ayuda del Señor el propósito de esta palabra llegue, haga conciencia y logre alguna reacción favorable, quizás en algunos que se han retraído, se han salido de la pista, ¿verdad? Han dejado de avanzar. Debo decir que en esta carrera o avanzamos o retrocedemos. No hay manera de quedarse estáticos. Es necesario avanzar constantemente. Que esta palabra Dios la use por su medio de su Espíritu Santo para animar, para estimular, para exhortar y que Dios nos bendiga. Ese es mi deseo, esa es mi oración en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.